Miedo, hay miedo. Y quien duerme sobre el miedo, paz no tiene en su soñar. El miedo nació con el ser humano en las cavernas. Teníamos miedo. No sabíamos cómo enfrentarnos al mundo natural de la afuera y salimos. Y ese miedo quedó ahí. Pero es el mismo miedo el que nos ha ayudado a sobrevivir, pero no a enfrentar cuando nos amenazan. Ya el miedo es un arma, porque se utiliza para amedrentar el pensamiento, acabar el sentido crítico, perturbar la mirada. Nos mete miedo para que no creamos en la paz. Nos mete miedo para que no creamos en la naturaleza. Nos mete miedo para que no respetemos al ser humano, al otro. Nos mete miedo y el miedo es un arma contra nosotros. Miedo, hay miedo, y quien duerme sobre el miedo, paz no tiene en su soñar. Y esa nuestra historia, porque arrastra tanto dolor. ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hice yo? Pero como desconocemos la historia de nuestro país, y actuamos sin conocer la historia, quiero resumirles de manera muy breve muchos de los acontecimientos que marcaron la historia del país hasta el día de hoy. Tuvimos 10 guerras civiles en el siglo XIX. Era apenas 1813 cuando nos habíamos independizado de España y empezamos una guerra los unos con los otros. Eso se llamó la Patria Boba. Fue en 1813. Después, cuando habíamos constituido la República, hubo una guerra civil en 1839. Después otra guerra civil en 1854. Después otra guerra civil en 1876. Y después vino la Guerra de los 1000 días, el conflicto más sangriento y devastador del siglo XX en Colombia. Más de 100.000 muertos en una población de 4 millones de personas. Y después, un líder, Rafael Uribe Uribe, fue asesinado en las escalas del Congreso en 1914 y vinieron las masacres de las personas y los dirigentes políticos. En el 49, el Partido Conservador generó una gran violencia que dejó más de 100.000 muertos. Y vino la secuencia de asesinatos de otros líderes políticos: Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro en pleno vuelo en abril de 1990, y Manuel Cepeda, el padre de Iván Cepeda, asesinado el 9 de agosto del 90, y su hijo se enteró, Iván Cepeda, vio el cadáver de su padre, se arrodilló y dijo: no nos podemos seguir matando, voy por un camino de la paz. Y esa paz, después de ese conflicto que dejó más de 9 millones de muertos, se hizo un plebiscito por la paz, por un acuerdo por la paz. ¿Y cómo es posible, con tanto muerto, con tanta guerra, con tanta sangre, una mayoría votó por el no? ¿Qué hice yo?